Baba Vanga nunca habló de presidentes como simples figuras políticas. En sus visiones, los líderes no eran nombres ni cargos, sino símbolos. Símbolos de un momento histórico, de un estado emocional colectivo, sobre todo, de una fractura interna que ya existía antes de que ellos aparecieran. Para Vanga, cuando una figura alcanza el poder en medio del ruido, la confrontación y la devoción ciega, no es el origen del problema. Es la manifestación final de algo que llevaba años gestándose en silencio. En muchas de sus profecías se repite un patrón inquietante. Ella hablaba de hombres fuertes que surgirían cuando la gente dejara de confiar en las instituciones, cuando el miedo superara a la razón y cuando la sociedad buscara salvadores en lugar de soluciones. Estos líderes, según Vanga, no unían. Dividían con palabras simples, con promesas directas y con un discurso que separaba al pueblo en bandos irreconciliables. Para ella, esa división era la señal más clara de que una nación había entrado en una etapa peligrosa. Cuando se analiza esta visión bajo el contexto de Estados Unidos, el paralelismo resulta imposible de ignorar. Donald Trump no aparece como una anomalía, sino como el reflejo de una sociedad profundamente fragmentada. Vanga advertía que, cuando un líder despierta amor absoluto en unos y rechazo visceral en otros, el país deja de avanzar como un todo. Empieza a moverse en direcciones opuestas al mismo tiempo. Y eso, en sus palabras, debilitaba incluso a las potencias más grandes. Este primer tópico es clave porque establece la raíz del destino que se desarrolla más adelante. Baba Vanga creía que el mayor peligro para una nación no era la guerra externa ni el enemigo visible, sino la erosión interna. Cuando la confianza se rompe, cuando la verdad se convierte en un arma y cuando cada palabra del líder genera conflicto, el daño ya está hecho, incluso antes de que ocurra cualquier evento concreto. En sus visiones, estos líderes divisores solían rodearse de un ruido constante. Discursos, polémicas, confrontaciones diarias. Todo se volvía espectáculo, pero mientras el ruido crecía, el control real comenzaba a debilitarse. Vanga hablaba de una paradoja inquietante. Cuanto más fuerte parecía el líder hacia afuera, más frágil se volvía el sistema por dentro. Las instituciones se tensaban, los acuerdos se rompían y la sociedad empezaba a vivir en un estado permanente de conflicto emocional. Otro elemento recurrente en sus profecías era la ceguera colectiva. Vanga decía que, en estos periodos, la gente no escucha para entender, sino para atacar. Cada bando se convence de poseer la verdad absoluta. Y cuando eso ocurre, el diálogo desaparece. Para ella, ese era el punto exacto en el que una nación comenzaba a perder su equilibrio. No de golpe, no con una explosión, sino con una lenta y constante pérdida de cohesión. Este es el contexto en el que ella situaba el destino de líderes como Trump. No como protagonistas de un final inmediato, sino como catalizadores de una etapa crítica. Una etapa donde cada decisión amplifica la división existente y donde cada palabra pesa más de lo que parece. Baba Vanga no advertía sobre la caída de un hombre en este punto, sino sobre algo más profundo. La incapacidad de una sociedad para reconocerse a sí misma como un solo cuerpo. Porque, según Vanga, cuando un líder divide, el siguiente paso no es el colapso externo, sino el aislamiento interno. Los aliados dudan, los apoyos se fracturan y el ruido empieza a consumir al propio líder. Esa es la antesala de los acontecimientos que marcarían el año 2026, tanto para Trump como para Estados Unidos. Y es ahí donde la profecía deja de ser simbólica y comienza a volverse inquietantemente concreta. Después de identificar a los líderes que dividen como síntomas de una fractura profunda, Baba Vanga avanzaba siempre un paso más en sus visiones. Para ella, el verdadero punto de inflexión no ocurría cuando estos líderes alcanzaban el poder, sino cuando comenzaban a perder el control sin darse cuenta. Y esa pérdida no se manifestaba como silencio o retiro, sino como exactamente lo contrario, un aumento constante del ruido. Vanga describía a esta figura como el hombre rodeado de voces. Un líder que habla cada vez más, responde a todo, entra en cada conflicto y se vuelve omnipresente en el discurso público. Desde fuera, parece fuerte, dominante, imposible de ignorar. Pero, según sus visiones, ese exceso de presencia no era señal de poder, sino de desgaste. Cuando el control real se debilita, el líder intenta compensarlo con palabras, confrontaciones y exposición permanente.
En este punto, la profecía comienza a encajar con inquietante precisión. Donald Trump, dentro de esta lectura, no aparece como un estratega silencioso, sino como una figura atrapada en una tormenta constante de declaraciones, conflictos legales, ataques mediáticos y respuestas inmediatas. Baba Vanga advertía que cuando un líder ya no gobierna los acontecimientos, empieza a reaccionar a ellos. Y esa reacción constante es la señal más clara de que el poder se está fragmentando. Uno de los aspectos más importantes de este tópico es el aislamiento progresivo. Vanga veía como estos líderes, rodeados de ruido, comenzaban a quedarse solos en lo esencial. Aliados que se distancian, figuras clave que dudan, apoyos que se vuelven condicionales. No hay una ruptura clara, sino una erosión lenta. El líder sigue en escena, pero cada vez decide con menos margen y menos respaldo real. Ella describía este proceso como una habitación que se va vaciando sin que el protagonista lo note. Todavía hay aplausos, todavía hay seguidores, pero las decisiones importantes ya no se sostienen con la misma fuerza. El sistema comienza a resistirse. Las instituciones, tensadas durante años, empiezan a actuar con autonomía, a protegerse, a marcar límites. Y ese choque silencioso es mucho más peligroso que un enfrentamiento abierto. Otro elemento clave en esta fase es la confusión. Baba Vanga hablaba de líderes que ya no distinguen entre enemigos reales y enemigos imaginarios. Todo se percibe como ataque. Todo requiere respuesta. Esa mentalidad, según ella, aceleraba la pérdida de control, porque el líder deja de anticipar y solo reacciona. Cada paso se vuelve defensivo. Cada movimiento está cargado de urgencia. En el caso de Estados Unidos, esta dinámica no afecta solo a Trump como individuo, sino al equilibrio general del país. El ruido constante satura a la población, agota la atención y profundiza la división descrita en el tópico anterior. La gente deja de analizar y empieza a posicionarse emocionalmente. Y cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser político y se vuelve identitario. Baba Vanga veía este momento como una antesala peligrosa. No es la caída definitiva, pero sí el punto en el que el destino empieza a estrecharse. El líder ya no marca el ritmo, lo sigue. El discurso ya no ordena, incendia. Y el poder, que antes parecía sólido, comienza a dispersarse entre tribunales, instituciones, opinión pública y fuerzas que ya no responden a una sola voz. Porque, según Vanga, cuando el líder pierde control en medio del ruido, la nación entra en una fase crítica de desgaste. No hay un evento único todavía, pero el sistema empieza a crujir. Y es en ese desgaste prolongado donde el destino de Estados Unidos para 2026 comienza a tomar forma. Cuando Baba Vanga dejaba de hablar del líder y comenzaba a hablar de la nación, el mensaje se volvía aún más inquietante. Para ella, el verdadero destino no recaía nunca en una sola figura, sino en el cuerpo colectivo que esa figura representaba. En este punto de la profecía, Donald Trump deja de ser el centro del relato y pasa a convertirse en un síntoma visible de algo mucho más profundo. Una crisis de identidad nacional que, según Vanga, alcanzaría su punto más crítico alrededor de 2026. Vanga describía a las grandes potencias como estructuras que no caen por impacto externo, sino por desgaste interno. Hablaba de países que seguían siendo fuertes en apariencia, con poder económico, militar y cultural, pero que por dentro ya no compartían una visión común. Esa falta de consenso, según ella, era más peligrosa que cualquier enemigo visible, porque cuando una nación deja de saber quién es, empieza a discutirlo todo, incluso sus propios fundamentos. En el caso de Estados Unidos, esta crisis se manifiesta como una fractura social profunda. Baba Vanga veía sociedades donde la gente ya no confiaba en las instituciones, donde cada decisión era interpretada como una amenaza por una parte de la población y como una traición por la otra. La verdad dejaba de ser un punto de encuentro y se convertía en un campo de batalla. Y cuando eso ocurre, el país entra en un estado permanente de tensión emocional. Esto es clave porque muestra que 2026 no aparece en las visiones como un año de explosión inmediata, sino como el momento en que el desgaste acumulado se vuelve imposible de ignorar. Vanga hablaba de cansancio colectivo, de ciudadanos agotados por el conflicto constante, saturados de discursos contradictorios y atrapados en una sensación de incertidumbre prolongada. No se trata de miedo puntual,
sino de una inquietud continua que debilita la cohesión social. Otro elemento central en esta fase es la pérdida de confianza mutua. Baba Vanga advertía que, cuando una nación llega a este punto, las personas dejan de verse como parte del mismo proyecto. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso familias, comienzan a interpretarse como bandos opuestos. La política deja de ser un debate de ideas y se transforma en una cuestión de identidad personal. Y esa transformación, según Vanga, era una señal clara de peligro. En sus visiones, esta fractura no se resolvía con un cambio de líder ni con una elección concreta. Era algo más profundo. Una crisis de valores. Una pregunta incómoda que nadie sabía responder con claridad. ¿Qué significa realmente pertenecer a esa nación? Cuando esa pregunta queda en el aire durante demasiado tiempo, el país empieza a perder dirección. Avanza, pero sin rumbo claro. Vanga también hablaba de una paradoja inquietante. Cuanto más se intenta imponer una versión única de la verdad, más resistencia genera. En lugar de cerrar heridas, se abren nuevas. En lugar de unir, se profundiza la separación. Y ese proceso, según ella, no tenía una solución rápida. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo, especialmente en sociedades acostumbradas al poder y a la estabilidad. Este desgaste interno es lo que conecta directamente con el destino que se aproxima. Baba Vanga no veía a Estados Unidos colapsando de un día para otro, sino entrando en una etapa prolongada de redefinición forzada. Una etapa incómoda, tensa y confusa, donde cada evento externo actúa como amplificador de un problema que ya existía. Y es precisamente en este contexto donde aparece el siguiente elemento de la profecía, el acontecimiento que acelera todo y marca un antes y un después. Baba Vanga advertía que toda gran fractura histórica tiene un punto invisible que lo cambia todo. No siempre es una guerra, ni un colapso económico inmediato, ni un acontecimiento espectacular a primera vista. A veces, decía, es una decisión, una revelación o una crisis encadenada que actúa como catalizador. Ese momento no crea el problema, pero lo acelera de forma irreversible. En sus visiones sobre las grandes potencias, ese evento marcaba la señal de no retorno. Después de la división del líder y del desgaste interno de la nación, Vanga situaba este punto crítico como el instante en que las tensiones acumuladas dejan de poder contenerse. No es un estallido repentino, sino una grieta que se abre del todo. A partir de ahí, nada vuelve a funcionar como antes. Las reglas cambian, los equilibrios se rompen y la sensación general es que algo esencial se ha perdido. En el contexto que ella describía, este evento no tenía una forma única. Podía manifestarse como una crisis legal de gran escala, un conflicto institucional, una revelación que sacudiera la confianza pública o una decisión política que cruzara una línea invisible. Lo importante no era el hecho en sí, sino su efecto, la percepción colectiva de que el sistema ya no es capaz de sostenerse sin romperse. Vanga hablaba de un momento en el que la población empieza a sentir que ya no hay marcha atrás. No porque todo colapse de inmediato, sino porque la ilusión de estabilidad desaparece. La gente entiende que el conflicto no es pasajero, que no se resolverá con tiempo ni con silencio. Ese reconocimiento marca un antes y un después en la conciencia colectiva. En relación con Donald Trump, este evento no aparece como una caída directa, sino como una pérdida definitiva de margen. Baba Vanga describía líderes que, tras este punto, siguen presentes, pero ya no controlan el tablero. Sus decisiones generan consecuencias más grandes de lo previsto. Sus palabras desencadenan reacciones en cadena y cualquier movimiento parece amplificar el caos en lugar de reducirlo. El líder deja de ser el centro de gravedad y se convierte en un factor de inestabilidad más. A nivel nacional, el efecto es aún más profundo. Las instituciones entran en una fase de tensión máxima. Cada una intenta protegerse, marcar límites, redefinir su papel. En lugar de coordinación, surge fricción. En lugar de claridad, confusión. Baba Vanga veía este momento como una especie de cruce de caminos forzado, donde ninguna opción es cómoda y todas implican sacrificios. Otro elemento clave de esta fase es el impacto psicológico. Vanga insistía en que el verdadero daño no era solo estructural, sino emocional. La sensación de seguridad se debilita. La gente empieza a anticipar problemas incluso antes de que ocurran. El futuro se percibe como incierto,
volátil, impredecible. Y cuando una sociedad vive demasiado tiempo en ese estado, su comportamiento cambia de forma profunda. Este evento detonante no cierra la historia. Al contrario, la abre por completo. Marca el inicio de una etapa donde las consecuencias se despliegan lentamente, pero con fuerza constante. Baba Vanga no veía este punto como el final del camino, sino como la confirmación de que el proceso ya no puede detenerse con pequeños ajustes. Todo lo que se ha construido en los tópicos anteriores converge aquí. La división del líder, el ruido constante, la fractura social y la crisis de identidad encuentran en este evento su acelerador definitivo. A partir de este momento, el destino ya no depende solo de decisiones individuales, sino de cómo una nación entera responde a la presión. Y es precisamente ahí donde Baba Vanga dejaba su mensaje más importante. Porque después de la señal de no retorno, aún existe un margen, no para evitar el dolor, sino para decidir qué surge después de él. Baba Vanga nunca presentó sus visiones como sentencias inevitables. Ese es uno de los errores más comunes al interpretar sus profecías. Para ella, el futuro no estaba escrito como una condena, sino expuesto como una advertencia. Cuando hablaba del destino de líderes y naciones, no lo hacía para anunciar finales absolutos, sino para señalar puntos de inflexión. Y en el caso de 2026, su mensaje era claro. Lo que ocurre después depende de cómo se enfrente a la prueba. Tras el evento detonante, Vanga veía a las sociedades entrar en un periodo incómodo, pero decisivo. No era el colapso inmediato, ni la destrucción total, sino una etapa de confrontación con la realidad. Una fase en la que ya no era posible esconder las fracturas bajo discursos, ni maquillar los problemas con promesas. Todo quedaba expuesto. Las debilidades, las contradicciones, sobre todo, las decisiones postergadas durante años. En este punto, Donald Trump deja definitivamente de ser el eje de la historia. Según la lógica de Baba Vanga, ningún individuo puede sostener tanto peso por sí solo. El foco se desplaza hacia la responsabilidad colectiva. La pregunta deja de ser qué hará un líder y pasa a ser qué hará una nación consigo misma. Porque, como ella advertía, cuando un país llega a este nivel de tensión, ya no puede delegar su destino en una sola figura. Vanga hablaba de un momento de verdad. Un instante histórico en el que las sociedades se ven obligadas a elegir entre profundizar la división o reconstruir sobre nuevas bases. Ninguna de las dos opciones es fácil. La reconstrucción exige renuncias, diálogo incómodo y aceptación de errores. La división, en cambio, es el camino más rápido, pero también el más destructivo. Y ese era el dilema que ella veía proyectado hacia 2026. En sus visiones, Estados Unidos no desaparece, pero tampoco sale indemne. Lo que cambia es su forma de verse a sí mismo. El país deja de vivir bajo la ilusión de estabilidad permanente y se enfrenta a una realidad más compleja, menos cómoda. Baba Vanga creía que solo las naciones capaces de mirarse sin autoengaño podían atravesar este tipo de pruebas sin romperse del todo. Este cierre es importante porque redefine el sentido de toda la profecía. No se trata de miedo, sino de conciencia. Baba Vanga no anunciaba un castigo, sino una consecuencia. El futuro que describía no llegaba porque alguien lo predijera, sino porque las señales eran ignoradas durante demasiado tiempo. La división, el ruido, la pérdida de confianza y el desgaste interno no aparecieron de repente. Fueron acumulándose, capa tras capa, hasta volverse imposibles de contener. Aquí está el verdadero mensaje final. 2026 no es el fin de Trump ni el fin de Estados Unidos. Es un espejo, un año que obliga a mirar de frente lo que se ha evitado durante décadas. Un punto en el que las decisiones pequeñas ya no bastan y donde cada acción tiene un peso histórico. Baba Vanga solía decir que el futuro más peligroso no es el que asusta, sino el que se normaliza. Y quizás por eso su advertencia sigue resonando. Porque la profecía no se cumple cuando alguien la escucha con miedo, sino cuando se ignora con indiferencia. El destino no está sellado, pero el precio de no elegir conscientemente siempre es alto. Y ahí es donde la historia queda abierta. No como una condena escrita, sino como una prueba que todavía está en marcha.